Hola, Dios les bendiga, queridos hermanos. Una vez más nos encontramos a través de este medio para poder pensar, reflexionar en la palabra del Señor y saber que todo lo que Dios está en su agenda es bueno para usted y es bueno para mí. Así que permítame antes de que reflexionemos en la palabra del Señor. Por cierto, vamos a estar revisando el libro de los Hechos, capítulo 1 y también el capítulo 2. Y haré referencia al libro del profeta Joel del capítulo 2 también. Así que le invito a que juntos oremos al Señor este día. Señor, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, a apelar una vez más a tu bondad, a tu misericordia, Señor. Eres bueno, eres maravilloso, eres grande. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Señor, por toda la eternidad tú permaneces fiel, Señor. Oramos, Señor amado. Oh, que por tu palabra nuestra vida pueda ser edificada, ministrada, Señor, consolada, pueda traer exhortación. Espíritu Santo, haga algo en nosotros a través de su palabra. Dios mío, glorifíquese. Oh, Señor, que tu evangelio sea predicado en tiempo y fuera de tiempo. Que hoy que estamos en este tiempo final de la historia, Señor, podamos levantarnos como iglesia a conquistar el mundo para Cristo. Que podamos levantarnos, Señor, como tu cuerpo a ganar las almas, a hacer tu tarea, la que no ha cambiado desde el inicio, Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, que podamos usar las estrategias que hoy tenemos a la mano, como son redes sociales, Señor, como es una llamada telefónica. Señor, que hoy más que nunca podamos ser instrumentos de esperanza donde quiera que nos encontremos. Señor amado, ayúdanos este día, por favor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Gracias por este privilegio de pensar, de reflexionar en tu palabra. Ayúdame, Dios mío, a trasladar tu palabra a cada uno de mis hermanos, de mis amigos. Podamos ver milagros. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ver a un Dios proveedor, a un Dios sanador, a un Dios que todo lo puede. Oh, que podamos ver a un Dios magnífico, a un Dios excelso, a un Dios soberano. Señor, levantamos nuestras manos a ti en adoración. Eres bueno, eres grande, Señor, eres precioso. Por los siglos de los siglos a ti sea la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno una vez más, hermano, conectarnos. Si usted lo acaba de hacer, mándenos sus comentarios, mándenos un inbox, sus necesidades, sus peticiones, que con mucho gusto lo estamos haciendo. Bueno, para nadie es oculto o para nadie es indiferente que este año 2020 eh, marcó un antes, un después en la vida del mundo. Lo que hoy pues estamos conociendo, lo que se habla del COVID-19 o coronavirus, para nadie es indiferente que va a ser un antes y después. De hecho, estamos viendo a través de redes sociales, a través de los noticieros, como países en Europa, Asia, que de alguna manera empezaron ya a quitar las restricciones y que ya están regresando a su vida normal, por decirlo así, en las escuelas, en los trabajos. La gente con restricciones puede ir a los parques, centros comerciales, etcétera. Podemos ver las medidas que se están tomando. Se está tratando de mantener ese distanciamiento social, ese espacio físico. Se está tratando de reactivar la economía. Se está tratando de reactivar el mundo globalizado. Pero tenemos que considerar nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, que este año 2020 es un tiempo de una nueva temporada. Hemos entrado, hermanos, amigos, a un tiempo nuevo, a otra perspectiva. Lo que en algún momento determinado, quizás el liderazgo espiritual lo vio de lejos, como era el uso de televisión, de cable, de redes sociales y todas estas situaciones.
pues nos ha llevado a cambiar la manera en la que podemos y deberíamos predicar el Evangelio a los demás. Y es por eso que es importante que usted y yo pensemos, hermanos, en lo que deberíamos hacer en este tiempo, lo que vamos a hacer después de estas semanas, de estos 50 y tantos días que estamos en un confinamiento, o como yo le llamo un encierro preventivo, y saber qué vamos a hacer. Es por eso, hermanos, que quiero que reflexionemos del tema, bajo el tema, ¿qué vamos a hacer? Y en Hechos capítulo 1, versículos 8 en adelante, hay una historia interesante. Después de la resurrección de Jesús, Jesús habla con sus discípulos. Jesús había pasado ya un tiempo después de su resurrección con personas, con gente, en grupos, y mientras está en ese ambiente, mientras está en ese contexto de su resurrección, sus discípulos tienen un diálogo con Jesús. Los discípulos le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les da una respuesta interesante. No les conviene a ustedes conocer los tiempos o las sazones, pero una cosa sí es, les dijo Jesús, y eso es el versículo 8. Y Jesús les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese versículo 8 de Hechos 1 nos está hablando de que para usted y para mí debemos entrar bajo una promesa de realizar una campaña evangelística por todo el mundo. Por todo el mundo. Debemos pensar de una manera global. Debemos entrar, hermanos, por todos los medios que podamos y predicar a Cristo, no solo muerto, sino resucitado, y a un Cristo que viene pronto por su iglesia. Hermanos amados, la tarea es apremiante. Usted y yo tenemos que estar listos. Usted y yo tenemos que prepararnos. Con mucha emoción, pues se está pensando en la reapertura de los templos, pero también tenemos que estar preparados para lo que Dios va a hacer, para la cosecha que Dios nos va a dar. Y eso implica una infinidad de factores para los cuales usted y yo, hermanos, tenemos que estar listos. Amigo, amiga, si usted no ha entregado su vida a Cristo, al final con mucho gusto yo haré una oración por usted. Mándenos un mensajito y con mucho gusto le vamos a responder. Pero más adelante vemos que todo mundo, los que creyeron la promesa, los que estaban esperando ser llenos del poder del cielo, se quedaron en Jerusalén. Y eso nos lleva al capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando vemos que están todos unánimes juntos y viene sobre ellos el Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos, su escritor Lucas narra de que se oyó un estruendo, se oyó un trueno, y que de repente se repartieron lenguas como de fuego, y que la gente empezó a hablar. Habían venido a adorar a Jerusalén, de tal manera que de todas las ciudades, lugares que habían venido, les escucharon hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. Ahora aquí la gente toma varias posiciones. Un sector dijo: hey, magnifican el nombre de Dios. Pero otro sector dijo: no, hombre, estos están borrachos. Y es ahí cuando hacemos una transición al capítulo 2 del libro de los Hechos, y vemos que Pedro, puesto en pie, comienza a predicar y les dice: varones, esto no es lo que ustedes creen. Todavía no es la hora. Están ahorita ellos cumpliendo lo que profetizó Joel. Y Pedro, hermanos, amigos, empieza a hacer alusión al capítulo 2 del profeta Joel. Cuando Joel describe que en los postreros días Dios iba a derramar de su Espíritu Santo sobre jóvenes. Los jóvenes van a ver visiones, los ancianos tendrán sueños, los siervos, los esclavos, los libres, iban a servir al Señor. Para todos es la promesa. Lo importante es
que hay un versículo que ha conmovido mi vida porque dice, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Amigo, si usted invoca el nombre del Señor, Dios va a perdonarle, Dios va a restaurarle. Hermano, hermana, si usted está apartado de los caminos del Señor en este tiempo final de la historia, es imperativo que usted vuelva a casa. El profeta Ezequiel, en su lectura, menciona de que el padre no va a cargar con el pecado del hijo, ni que el hijo va a cargar con el pecado del padre. Nosotros vamos a responderle a Dios. El justo tiene que vivir en su justicia, pero el que es injusto entonces será juzgado por eso. Y Pedro predica un mensaje como nunca antes. Si hacemos un poquito de una historia breve de qué pasó con Pedro, recordemos que Andrés, el hermano de Simón, que después fue Pedro, lo trajo a Cristo. Y cuando el Señor Jesucristo ve a Simón, le dice, Simón, tú vas a ser Pedro. Y el Señor Jesucristo cambia la perspectiva de Pedro. Ahora, en ese momento quizás Pedro no mucho creyó. Mire, Dios va a usarnos a usted y a mí. Dios quiere usarnos de una manera tremenda como instrumentos de esperanza. Cuando usted y yo salgamos a hacer compras, cuando usted y yo nos movamos a algún lugar, tratemos de ser instrumentos de esperanza. Llevemos ánimo. Dios es un Dios que quiere usarnos a usted a mí de una manera tremenda, con todo y nuestras imperfecciones, con todo y nuestros conflictos, con todo y nuestras luchas. ¿Por qué? Porque vemos a un Pedro que de repente, por los sucesos, ¿verdad? No lo voy a hablar así a detalle, ni con datos específicos, pero por lo menos vemos a un Pedro que observa que Jesús viene caminando sobre el mar de noche. Y Pedro, ¿qué le dice? Si eres tú, di, yo voy. Y Pedro le dice, y el Señor Jesucristo le dice a Pedro, ven. Pedro se baja del barco, empieza a caminar sobre el agua. Pedro empieza a ver la gloria de Dios, empieza, imagínense, rompiendo una ley de la física. Camina sobre el agua, piensa en su volumen, piense en el peso de Pedro, que eso se transforma en una fuerza. Mas sin embargo, Pedro empieza a ver y camina hacia donde Jesús. Claro, cuando él vio lo oscuro, la tormenta, él se hundió. Señor, sálvame, el Señor lo salva y lo sube a la barca. Pero también veo yo a un Pedro, antes de esta experiencia con el Espíritu Santo, que Pedro ofreció su vida por Jesús. Pedro le dice a Jesús, Señor, que nada de esto acontezca. Mi vida voy a poner por ti. Señor, mira, yo aquí estoy. Y Pedro, confiando en su humanidad, Jesús le dijo, Pedro, tú me vas a negar. Y vemos que así sucedió. Vemos también que están todos los discípulos allá en el huerto de Getsemaní. Llegan los soldados con Judas a prender a Jesús. Y el Evangelio de Juan narra de que Pedro agarra su espada y le vuela la oreja a un soldado llamado Malco. Y Jesús le dice, hey Pedro, tranquilo, la situación no es así. Y Jesús hace un milagro creativo físico y le vuelve a poner la orejita a este soldado. Ese era Pedro. Era un Pedro que cuando ya Jesús lo tenían capturado, Pedro andaba de lejos. Pedro llegó a la casa, estuvo en el patio. Y la gente le dijo, tú te pareces a ellos. Mire qué reto para usted y para mí. Hasta tu forma de hablar se parece. Y Pedro describe en los evangelios que él negó, hasta maldijo, dijo malas palabras. Y tremendo, cantó el gallo. Aunque Pedro lloró amargamente. Pero vemos aquí un giro completamente radical en la vida de Pedro. Hermano, hermana, amigo y amiga, usted y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Oh, déjeme decirle que al final de esta reflexión, cuando oremos, yo espero que el Espíritu Santo toque, llene su vida. Hoy, si usted está en la disposición y al que cree todo es posible, al final que oremos, usted lleno del Espíritu Santo y empieza a hablar en unas nuevas lenguas, yo quiero decirle
que usted y yo vamos a ser investidos de poder de lo alto para realizar una campaña evangelística a nivel mundial en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. No sé si usted está alegre en esta oportunidad. Dele amén, de gloria a Dios. Pero yo veo después de que Pedro es lleno del Espíritu Santo, un cambio dramático. Usted puede pensar, bueno, y en este tiempo, ¿cómo es que está usted pensando en evangelismo? ¿Cómo está pensando usted en hacer misiones, en ir a las naciones? Dios es el dueño de su obra. Dios tiene un plan glorioso para usted y para mí. Oh, yo creo que este tiempo de retiro, no quiero decir obligatorio, pero de retiro que se ha podido tener de más de 50 días, de tener tiempo para leer su palabra, de tener un poquito de tiempo para orar, de reflexionar, de permitir que Dios haya obrado y siga obrando en nuestras vidas. Estoy seguro que nos va a llevar a ver cosas maravillosas y cosas gloriosas. Entonces vemos en Pedro, en primer lugar, que en Pedro se produce aquí una confianza espiritual. No sacó la espada, no se lanzó del barco. Pedro se pone en pie y empieza a predicar un mensaje 100% bíblico. Sí, quizás se lo digo un poquito más de cerca. 100% bíblico. Pedro hace alusión al profeta Joel. Y Pedro le dice, le dejo la tarea, léalo en el libro de los Hechos, capítulo 2. Esto no es tan borracho como ustedes dicen. Esto es el cumplimiento de la promesa. Y Pedro empieza a narrar todo lo del libro de Joel en el capítulo 2, versículos 28 en adelante. En los postreros días, dice Dios, hermanos, en este tiempo final, en la que todo apunta al inminente retorno de Cristo, en que las señales nos están ubicando en un tiempo tremendo, en el que Mateo 24:14 tenemos que hacerlo y será predicado este evangelio para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Usted y yo, mientras Jesús viene por usted y por mí, no podemos quedarnos sentados. Tenemos que hacer como esto. Pedro, en primer lugar, les menciono, él generó una confianza espiritual y eso lo produjo el Espíritu Santo. Y de ahí la importancia de que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo produce un cambio desde adentro. El ser llenos del cielo, de investidos de poder de los altos, es capacitarnos para ser sus testigos, para ser sus mártires, para hablar de Él, para hacer obra evangelista a tiempo y fuera de tiempo. La segunda cosa que le quiero mencionar en este aspecto es que Pedro pudo dar un testimonio público eficaz. Mire, el Espíritu Santo cuando nos llena de su gracia y de su gloria, nos cambia. Somos hechos otros. Nos hace eficaces en el evangelismo, nos hace eficaces en el discipulado, nos incrementa como en Pedro, la convicción, y él se para y empieza a predicar. Tremendo. Usted ve este libro y dice que después de este mensaje de Pedro la gente quedó conmovida. Y en si podemos poner así, en el llamado que hace Pedro, la gente dijo, ¿qué haremos? La gente se convirtió. Lucas narra que por lo menos fueron 3,000 personas. Y quiero decirle, dicho sea de paso, aquí no estamos hablando para buscar gloria propia, para buscar hacernos un nombre, para agarrar, entre comillas, fama. No, estamos hablando de ganar las almas para Cristo. Estamos hablando de que el Espíritu Santo refresque una visión por conquistar el mundo para Cristo. Que el Espíritu Santo Ramasar alabasó.
produzca algo, hermanos, en nosotros para ir por las almas. Sí, Señor. Oh, anímese. Espíritu Santo, obra en el nombre de Jesús. Llénanos. Que podamos ser testigos eficaces. La tercera cosa que experimentó Pedro es que fue lleno del poder de lo alto. Muchos comentaristas dicen que aquí la palabra poder tiene que ver con dunamis. Esa palabra griega que significa dinamita. Quiere decir que Pedro, el que cortaba las orejas, el que se tiraba en los barcos, el que decía, Señor, mi vida daré por ti, el que dijo hasta malas palabras, no solo experimentó un giro, no solo generó una convicción espiritual, no solo empezó a ser eficaz, sino que fue lleno del cielo. La misma gloria de Jehová vino sobre él y eso lo impulsó a ir a predicar. Después vemos cómo Pedro fue llevado a las naciones a predicar del evangelio, pero entonces, ¿qué puede diferenciarnos ahora? Un antes del COVID-19 y un después del COVID-19. Estamos en un antes en este 2020 y un después del 2020. ¿Qué va a hacer usted y qué voy a hacer yo? Hermano, hermana, usted y yo necesitamos movernos a buscar lo que Dios quiere. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos desarrollar esfuerzos evangelísticos. Debemos desarrollar, si lo estábamos haciendo ya, incrementar. Después que esto pase, que se abra con los cambios que obviamente va a haber, tendremos como un nuevo mundo. No quiero decir un nuevo orden mundial, sino un nuevo estilo de la sociedad. Tenemos que llevar a cabo o incrementar los esfuerzos evangelísticos. Perifonear, ir a las colonias, usar las redes sociales. Creo que hoy la mayoría que predicamos la hemos ingeniado para usar Twitter, Instagram, YouTube, Vimeo, para estar en Facebook Live, qué sé yo, hemos hecho una infinidad de cosas, hasta podcast. ¿Qué más tenemos que hacer? Las iglesias tenemos que desarrollar líderes con corazón de servicio, no líderes que se enseñorean de los demás, sino líderes siervos, líderes que estamos dispuestos a pagar un precio, a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Las iglesias hoy en día como cuerpo del Señor tenemos que desarrollar líderes con corazón de servicio, líderes que pensamos en los demás, líderes que no nos enseñoreamos, líderes no utilitarios. Tenemos que ser líderes que no manipulamos a los demás, sino que puedan ver en nosotros el carácter de Cristo, que nos puedan ver como humanos que somos, con luchas, conflictos, pero que a pesar de eso desarrollamos un liderazgo de servicio. Debemos tener, hermanos, la actitud correcta como cuerpo de Cristo. Los jóvenes tienen que seguir estudiando, tienen que ir a las universidades, las familias tienen que continuar, la vida laboral tiene que reactivarse. Esperemos que en un momento determinado los templos vuelvan a reabrirse con las condiciones que nos indique el gobierno, las autoridades de orden salud, pero tenemos que reactivarnos. Pero hermano, algo que hay que hacer. Tomemos la actitud correcta, no de temor, sino con la actitud de sobreponernos a esa aflicción, al temor, a la adversidad, con los ojos, dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que yo veo en Pedro algo importante, pero quiero terminar diciéndole esto. Necesitamos ser llenos del poder del cielo. Oh, ¿qué vamos a hacer en esta situación actual? Seamos instrumentos de esperanza. Tomemos la
actitud correcta. Hoy es cuando menos, después de estas circunstancias, nos podemos encerrar. Hoy es cuando menos, hermanos, usted y yo podemos pensar en quedarnos callados. Oh, hoy más que nunca, Jesús nos está llevando a compartir nuestra fe y para eso necesitamos el Espíritu Santo. Los jóvenes necesitan regresar a sus colegios, universidades, llenos del poder de lo alto. Oh, porque ahorita en este confinamiento preventivo, con seguridad, Satanás está poniendo trampas, Satanás está poniendo, quizás generando fortaleza en la mente, pero en el nombre del Señor, amigo, amiga, venga Cristo. Oremos, Señor, este día en el nombre de Jesús, oro. Perdóname, me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Sálvame, cámbiame. Dame la vida eterna, Señor. Hoy me arrepiento. Gracias por el sacrificio en la cruz por mí. Gracias porque me viniste a buscar y a salvar. Gracias porque me amaste. Gracias, Señor Jesús, porque soy acepto en el amado. Amén. Déjeme orar, hermano, hermana. Oro hoy en el nombre de Jesús. Señor, llénanos del cielo. Llénanos de poder de lo alto. Espíritu Santo, ahora llénanos. Revístenos del cielo. Que seamos testigos eficaces en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria, hasta lo último de la tierra. Señor amado, llénanos ahora. Señor, que recibamos el fuego del cielo. Ahora, Señor, llénanos del Espíritu Santo. Bautismo de fuego, bautismo de poder. Ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús. Hermano, hermana, suelte y empieza a adorar a Dios en nuevas lenguas según el Espíritu Santo le da ahora. Sea lleno el poder del cielo, sea lleno el Espíritu Santo ahora. Oh, que seamos testigos eficaces, que podamos generar una campaña evangelística en todas las naciones, que podamos por el Espíritu Santo ganar las almas. Ahora, 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 llénanos, Señor, llénanos, Espíritu Santo, de tu fuego y de tu presencia. Ahora, ahora. Llenos, Dios mío, llenos del cielo, en el nombre de Jesús. Reciba ahora poder del cielo, en el nombre de Jesús. Señor, danos pasión para estar en comunión contigo, para buscar tu palabra, para ser instrumentos de esperanza, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Toda gloria y toda honra son para ti. Amén. Qué bendición haber estado juntos. Dios le bendiga. Escríbanos. Con mucho gusto estaremos orando por ustedes. Será hasta la próxima.